Hoy vamos a estar hablando de YesCoin, el nuevo videojuego sobre Telegram que está Mm. recibiendo muchísima atención de los jugadores y promete que va a generar su propio token en la red de Ton. Quédate hasta el final porque vamos a estar revisando el videojuego y vamos a estar mirando cómo funciona. Buenas, buenas, bienvenido a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Les habla el Iguano y nos acompaña el Criptotavo. Recuerda, nosotros no somos asesores financieros. Siempre investiga en dónde vas a meter tu dinero y no olvides en suscribirte, darle like, darle a la campana y comparte nuestros videos a tus familiares y amigos. Hoy vamos a estar hablando de YesCoin, el nuevo videojuego en Telegram que está agarrando nuevos jugadores a mano llena. Estoy en su Twitter. Ellos están celebrando 11 millones de jugadores. 11 Guau, millones de 11 jugadores. millones. En su Twitter tienen 2.3 millones de seguidores. O sea, estamos hablando de un videojuego que yo no pude encontrar quién está detrás de esto. O sea, no es la gente de Telegram. No se confundan, no es la Ajá. misma gente de Notcoin ni de Toncoin. No, es unas personas que están aprovechando el marketing de Notcoin y se lanzaron un videojuego que, ojo, está bien hecho, está bien Okey, bonito. O sea, no crean que es que está mal hecho. No, el juego está bien hecho, pero no pude encontrar quiénes son los que están detrás del videojuego. Ellos prometen que se acumule muchísimo YesCoin. Es el token que está dentro del videojuego. Todavía no es una criptomoneda, todavía no existe en el okey, blockchain de Ton. El videojuego, si están interesados en jugarlo, lo van a encontrar en la descripción de este video. Les voy a copiar una invitación al videojuego y les voy a copiar una invitación al grupo que tenemos dentro del videojuego para que entre todos acumulemos más monedas. Van a tener las dos. Ahorita excelente. les voy a mostrar cómo funciona. En el videojuego le van a dar Start, aquí en el menú le van a dar a Play y le van a dar Start y le va a Ujú. salir este menú que está atrás y le van a dar a Play y le van a dar a lanzar. O sea, Notcoin era de puro tap tap, ¿no? Sí, eso, Y ok. y este Este ellos alegan que se ingeniaron en un nuevo tipo de videojuego adictivo. Porque, ¿qué pasa? En los juegos antiguos era dale tap y hemos visto en otro tipo de videojuegos como Hamster Combat o en videojuegos como Pixelverse. Tenemos un video de Pixelverse aquí arriba que la adicción de estar tapeando sigue. En el caso de YesCoin, ellos idearon una nueva manera de jugar que es deslizando tu dedo sobre la pantalla y te van saliendo. ahí tú le estás deslizando y estás como consumiendo las monedas, pues. Sí, estás como que tocando las monedas y se te van Ujú. sumando arriba a la izquierda. El juego es bastante sencillo. Básicamente cada hora, cada 2 horas te conectas y puedes hacer esto mismo que estoy haciendo aquí hasta que la barra esa que está abajo se termine y empiezan a agregarte. O sea, ya no sería esta cantidad, digamos, excesiva de monedas que van a aparecer en la pantalla, sino que cuando se acabe la barra te van a poner de a poquito. Entonces, Y yo he visto a otros usuarios le va evolucionando, ¿no? El sí, juego, ¿no? vamos a ir desglosando lo que se puede hacer en el juego. Abajo hay tres botones. Uno que Ujú, se llama ganar, earn. Aquí ujú. hay varias secciones donde, por ejemplo, conectar la wallet es la primera que uno debería hacer y te genera 500,000 monedas. Yes. Dentro del juego Okey. es muy importante Ujú. aclararlo porque he visto otras personas confundidas con que el juego me está generando token en la red de Ton. No, hoy el juego no está generando token en la red de Ton. No se confundan. Ujú. El juego está generando token dentro del juego que se llama YesCoin. Y la promesa es que a futuro esos YesCoin nos generen, que sean criptomonedas de verdad. Entonces, Okey. el primer paso que uno debe hacer, nos vamos a onboarding, que básicamente es el proceso de introducción y nos va a dar varios pasos, donde cada uno de estos pasos nos va a dar una recompensa en YesCoin, repito, dentro del juego, no en el blockchain, no es cripto todavía. Entonces, Okey. nos vamos a Connect Wallet y le vamos a dar Connect Wallet y él nos va a decir cuál wallet queremos. Le vamos a dar, si ven abajo, tengo Tonekeeper también, pero yo no estoy conectando Tonekeeper a los juegos de Telegram. Estoy conectando la wallet Space de Telegram.
Esta que está aquí que Y sale eso es mi algo wallet. bueno que por lo que veo está haciendo Telegram, ¿no? Que ellos por defecto cuando te vas a conectar a un juego te sale por defecto la de Space, ¿no? O sea, Sí. ellos hacen esa diferencia ahí, Sí, ¿no? ahí está la Space conectada. Ok. ¿Por qué les recomiendo yo empezar a separar y aprender este proceso con Telegram? Está buenísimo esta introducción a cripto. Buenísima. ¿Por qué? Porque yo he visto otros juegos dentro de Telegram. No me he topado con ninguno malicioso, pero he visto que cuando, por ejemplo, tú pagas en Telegram o colectar cualquier recompensa, ellos te mandan a firmar un contrato en la wallet, que en este caso sería tu Space, que si tú en el futuro llegas a tener un juego malicioso, ellos te pueden hacer que firmes un contrato malicioso que te podría quitar tus fondos. Un contrato no es que vas a firmar un contrato de arrendamiento o algo así, No, un contrato de servicio, o sea, es para que entienda la gente, es como que estás autorizando al blockchain a que esos fondos puedan ser removidos. claro, eso se llama contratos inteligentes o smart contract. Entonces, seguimos. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la wallet. Ya lo hicimos. Luego vamos a ir viendo estos posts de Twitter y nos va a llevar, bueno, ya yo los hice todos. Cada uno de estos posts te va a ir llevando a Twitter y te va poniendo el ganchito verde y te va dando la recompensa en Yes Coin, que son 150, 150. Aquí abajo lo mismo. Join Channel, le das y te lleva al channel de Yescoin. Follow en X, lo mismo, te lleva allí y vas haciendo esas tareas. Y una de esas es conocer Katizen, que es el video que también los pusimos allá arriba. O sea que por lo que veo tienen algo relacionado, ¿no? Katizen Sí, y estos tipos aquí. esta gente está haciendo alianza, pero no son la misma gente. Yescoin, como Ok. te digo, no he logrado, no tienen ni una página web. Tienen bastantes seguidores Sí, y bueno, no, y el juego está muy bueno. puedes irte a su Telegram y hay un montón de gente, hay soporte. No tienen la página web, pero tienen otra herramienta donde tú puedes ponerte en contacto con ellos. Entonces, en Earn tienes esta onboarding aquí abajo y hay algo bien importante que se llama Daily Crypto Learning Task. O sea, aprender de cripto en una tarea diaria. Le damos aquí, Ok. tenemos que entrar y te va a decir aprendizaje de hoy y te va a explicar una cosa al día. Yo lo tengo en inglés. Los que tengan el Telegram en español me dicen en los comentarios o en el De canal de Telegram. Telegram de Generados Chat. Pueden meterse. Tenemos discusiones súper interesantes. En estos días tuvimos una discusión súper interesante de si vender Notcoin o holdear Notcoin. Entra en el Telegram de Generados Chat para que, aparte de las discusiones que tengamos, tú también puedas aportar. Por ejemplo, si ves, me gustaría saber si esto lo ven en español, si los juegos están siendo traducidos al español. Otra cosa muy importante, todo esto que está pasando en Telegram, esto ni siquiera ha llegado a este lado. Eso está de furor, es en el este del mundo. Sí, acuérdense que Rusia, todo Asia. Telegram es Aquí una todavía plataforma, no está ni enterado. sí, Telegram es una plataforma rusa. La mayoría de los programadores y los juegos vienen de allá. Lo gracioso es que nosotros seguimos a varios influencers que son gringos y ellos están perdidos. O sea, hey, o sea, nosotros tenemos la oportunidad, los latinos, de entrar primero a estos juegos y a esta repartición de token que los gringos, que los europeos. O sea, bueno, los españoles también nos entienden en español, pero seguimos a un sueco y él no está enterado. ¿Qué es Notcoin? Decía, ¿qué es Notcoin? O sea, esta gente está perdida. Sí, Entonces nosotros la gente ¿y esto cómo salió de la nada? Y que de la nada, eso tienen tiempo tiene meses. preparándolo. Nosotros tenemos tremenda ventaja porque la comunidad latinoamericana está bien integrada con Telegram y se está enterando de todos estos pormenores. Entonces, hay algo Sí. que quiero aquí que ustedes hagan, que es importante, que se llama Daily Task. Aquí hay unas maleticas que se van a ir abriendo una vez al día. Fíjate que ya yo abrí la mía, pero en 12 horas 52 minutos se va a abrir otra. Entonces, en 12 horas 52 minutos, yo le voy a dar aquí y me va a abrir un menú, que ahí es donde he visto confusión. De un lado sale claim, o sea, reclamar. En gris, lo que te va a dar son Yes Coin. No te confundas, no te va a dar cripto, te va a dar Yes Coin. De un lado sale reclamar en gris, que son las gratis, y del otro lado te va a salir un botoncito azul con una T de ton que básicamente te va a dar más Yescoin, pero vas a tener que pagarlo con ton. O sea, cuando tú le das ahí, es una pequeña porción de ton que tú vas a pagar, le vas a dar Yes y te va a dar más Yescoin. O sea que si tú quieres poner una pequeña porción de ton coin en tu wallet, Space,
tú vas a poder obtener más Yescoin que si lo haces gratis. Pero tú puedes abrir estas maleticas, ver la enseñanza del día, porque te van a enseñar algo todos los días y vas a poder reclamar más Yescoin. Esto es los tips que te estoy enseñando hoy son para acumular la mayor cantidad de Yescoin antes de que ellos creen su token en el blockchain de Telegram y hagan la repartición, que es probable que nos vayan a dar la repartición. Todavía no se ha dicho nada cuánto va a ser, pero es importante empezar a jugar porque Notcoin hizo exactamente esto. Empezaron con un juego, no se sabía qué iba a pasar y terminaron repartiendo un montón de plata. Y lo que Yo diría que no, 99.9 seguro que van a hacer algo, porque si no, no tuviese sentido, ¿no? Y correcto. así es como se maneja en cripto. En cripto es como la incertidumbre, nunca confirman nada, pero a la final siempre Sí. terminan dando los airdrops. Al final, esto es todo lo que tenemos que hacer. Podemos hablar por teléfono y darle a las moneditas. No, Hoy pero lo deja el hice. vicio, pana, No, deja el no, no. Yo vicio. aquí estoy Vamos a fiebrudo. terminar el video y Ah, terminar de... espérense que voy a terminar yo aquí. Otra cosa que les quiero mostrar es que podemos invitar a nuestros amigos. Por invitar un amigo son 50,000. Por invitar 3 amigos son 500,000. O sea, estos son Yescoin. Yo les voy a dejar en la descripción para que ustedes acepten mi invitación para que nos vayamos sumando. Aquí si se fijan, el Tavo me invitó a mí y ya yo lo tengo entre mis amigos y me dio el bono de 50,000. Y a eso que él me invitó a mí. Si ustedes me aceptan la invitación que está en la descripción, ustedes van a tener la primera bono. Ok. Aparte de esto, yo creé un grupo porque la idea del juego es crear comunidad. Ya está el Tavo y ya está Ana, que es una seguidora que le encantan los juegos de Telegram. Entonces ya se agregó al grupo. Yo aquí voy a invitarlos también. Les voy a dejar la invitación en la descripción para que aparte del juego también se unan a nuestro grupo de criptodegenerados de Yescoin y nos va llevando la cuenta de los Yescoin que llevamos entre todos y podemos también obtener más beneficios por estar todos juntos en este grupo. Entonces también No, se y lo así dejo en nos la... vamos haciendo competencia también, ¿no? A ver Claro, quién va en la... si ven el Tavo, está por debajo. No sé qué está Estoy de pasando, no se último, está aplicando detrás a de la los ambulancia, videojuegos. pana. Y tenemos una sección última que se llama Boost o mejoras. Este tipo de juego a mí me resulta que es como un casino. O sea, que tú te vas Sí, sí, la idea sí. es que tú te envicies recogiendo estas monedas para que luego, y lo que te cobran son pequeñísimas porciones de ton. O sea, que tú dirás, son Claro, centavitos. Claro, si ya tienen 11 millones de jugadores que le van a comprar de centavito en centavito, se hacen millonarios. Y ojo, es una claro, es estrategia súper una... válida. O sea, yo se la respeto. En el botón de boost o de mejorar, podemos comprar mejoras para nuestros moneditas que nos van saliendo en pantalla. O sea, podemos poner un límite, el que está aquí abajo, aumentarlo, ese límite, aumentárselo. Podemos aumentar la velocidad como se llena. Podemos comprar un Pac-Man que nos ayude a comer moneditas. Pero ahorita el Pac-Man para que vea cómo funciona. Y vamos a ver si está comiéndose el Pac-Man mis cosas aquí. Miren. Y ya yo ni siquiera, Ey, está bueno ese, ¿eh? sí, Ellos también quieren un Pac-Man, chamo. ya yo, ¡ay! Mordió. Boberías mías. El Pac-Man te va a ayudar a comer las moneditas sin ni siquiera darle con el dedo. Ya eso es pereza, se llama eso. Ya se llama pereza. Ok. Hay bastantes juegos para enviciarse, ¿no? Sí, Ya tenemos el de Pixelverse, tenemos el de los Pixelberg. gaticos, y ahora le estamos presentando este, ¿no? Exacto. Le voy a dejar arriba Katy-Sen. y el de Katicen. Me despido. Aquí dejo al Pac-Man comiendo. Si llegaste hasta aquí, no olvides en darle a suscribir, darle a la campana y compartir el video. Y no olvides de suscribirte al canal de Telegram porque vamos a estar actualizándolo. Nosotros nos despedimos. Hasta luego. Adiós, pues. Bye.